Suspendida en el piso 30, con la ciudad a sus pies, le ofrecieron un contrato para salvar la vida de su madre. 100 días fingiendo ser la prometida de un millonario enigmático. Lo que ella no sabía era que la cláusula más importante no estaba escrita en el papel, sino en el corazón. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El aroma a café recién molido y a la neutralidad química de las alfombras nuevas impregnaba la sala de juntas, un santuario de cristal y acero suspendido en el 30º piso de una de las 4 torres que rasgaban el cielo de Madrid. Abajo, la ciudad se desplegaba como un tapiz de luces y sombras, un organismo vivo e indiferente al drama que estaba a punto de sellarse en las alturas. Carmen Vega aferró con más fuerza la correa de su bolso desgastado, sintiendo cómo el cuero sintético se agrietaba bajo la presión de sus nudillos blancos. Frente a ella, Martín Romero, el hombre cuyo rostro sereno y enigmático protagonizaba las portadas de las revistas económicas más influyentes del país, deslizó una tableta sobre la inmaculada superficie de vidrio. El brillo frío de la pantalla proyectaba una luz espectral sobre sus facciones impasibles, esculpidas con una perfección casi insultante. El contrato es notablemente simple, señorita Vega. 100 días. Una boda que resulte convincente para el mundo exterior. A cambio, la totalidad del tratamiento para su madre en la Clínica Universidad de Navarra, incluyendo la cirugía experimental que le han propuesto y la posterior rehabilitación. No le estaba ofreciendo un sueño, ni siquiera una esperanza. Le estaba presentando una transacción comercial, una adquisición hostil de su vida por un trimestre. El zumbido del sistema de climatización era el único sonido que rompía el silencio, tan constante y gélido como la propia oferta. Carmen tragó saliva, sintiendo el sabor metálico del pánico en la garganta. Esto no era una petición de mano. Era la firma de una hipoteca sobre su alma, y el precio a pagar era una libertad que ya sentía escurrírsele entre los dedos. Un torbellino de pensamientos asaltó la mente de Carmen, mientras sus ojos se clavaban en el documento digital, un texto denso y legalista que parecía burlarse de la simplicidad con la que Martín Romero lo había descrito. Una parte de ella, la parte que aún recordaba a la joven, idealista que dibujaba planos de casas llenas de luz y risas, quería gritar, quería arrojar la tableta contra el ventanal panorámico y ver cómo se hacía añicos junto a la arrogancia de aquel hombre. Quería defender su dignidad con la furia de quien no tiene nada más que perder. Pero esa parte de ella había ido menguando en los últimos meses, desgastada por el olor a antiséptico de los pasillos del hospital, por las conversaciones en susurros con médicos compasivos pero realistas, y por el peso abrumador de una pila de facturas que crecía como una mala hierba venenosa. La imagen de su madre, Elena, postrada en aquella cama de hospital, con la piel traslúcida y una sonrisa frágil que intentaba ocultar su dolor, se superpuso a todo lo demás. La dignidad no pagaría por la cirugía experimental que podría salvarle la vida. El orgullo no detendría el avance de la enfermedad. Martín Romero no le ofrecía amor, ni siquiera afecto. Le ofrecía una solución, una cura envuelta en el papel más frío y calculador imaginable, y en su desesperación, esa honestidad brutal era casi un alivio. No había engaños, no había promesas vacías. Era un negocio, y ella necesitaba desesperadamente ser la beneficiaria de esa transacción. El contraste entre el mundo de Martín y el suyo propio no podría haber sido más violento. Apenas unas horas antes, Carmen estaba sentada junto a la cama de su madre en una habitación del hospital público, un espacio funcional, limpio, pero despojado de cualquier calidez. El sitio sin
Único lujo era un pequeño ramo de margaritas que ella misma había comprado en un puesto callejero, un toque de color que luchaba valientemente contra la esterilidad del entorno. El aire olía a una mezcla de desinfectante, comida de hospital y la sutil fragancia de la enfermedad, un aroma que se le había adherido a la ropa y al alma. Allí, el objeto más importante no era una tableta con un contrato multimillonario, sino el historial médico de Elena, una carpeta abultada que Carmen sostenía como si contuviera los secretos del universo. Cada página era un recordatorio de su vulnerabilidad, de la fragilidad del cuerpo humano y de la tiranía del dinero. «No te preocupes por el dinero, mi niña», le había dicho Elena esa misma mañana, su voz un susurro ronco pero lleno de una terquedad inquebrantable. «Ya encontraremos una manera. Lo importante es que estés bien, que no sacrifiques tu futuro por mí». Carmen le había sonreído, una máscara de seguridad que apenas ocultaba el pánico que sentía. «Mi futuro eres tú, mamá, y te prometo que todo va a estar bien. He encontrado una solución». La mentira le supo a ceniza en la boca, una premonición amarga del pacto que estaba a punto de sellar. La firma se llevó a cabo 2 días después, no en la Torre de Cristal de Martín, sino en el despacho de sus abogados, un lugar aún más impersonal y solemne. El espacio estaba decorado en tonos de gris y madera oscura, con estanterías repletas de tomos legales que parecían los guardianes silenciosos de innumerables secretos y acuerdos sellados. Martín ya estaba allí cuando ella llegó, impecablemente vestido con un traje a medida que parecía una extensión de su propia aura de control. A su lado se sentaba su abogado, un hombre mayor de gestos precisos y mirada analítica que no le dedicó más que un asentimiento de cabeza. Carmen se sintió pequeña, una pieza insignificante en un juego cuyas reglas apenas comenzaba a comprender. El contrato, esta vez en papel físico, yacía sobre la mesa de caoba, pulida. Eran varias páginas de un papel grueso y cremoso, un documento que pesaba mucho más de lo que su volumen sugería. La pluma que le ofrecieron era pesada, de plata, un instrumento de lujo para firmar su rendición. Su mano tembló visiblemente al cogerla. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Martín. Sus ojos, de un color avellana profundo, no revelaban nada. No había compasión, ni triunfo, ni siquiera interés. Era la mirada de un ejecutivo evaluando un activo, una mirada que la despojó de su humanidad y la convirtió en una cláusula más, en un apéndice de su estrategia empresarial. El abogado de Martín, cuyo nombre era señor Garrido, se aclaró la garganta y comenzó a recitar las cláusulas más pertinentes con una voz monótona y desprovista de emoción, como si estuviera leyendo la lista de la compra. Cláusula 7, apartado A. Queda estrictamente prohibido cualquier tipo de involucración emocional o contacto físico que exceda lo necesario para mantener la apariencia pública de un matrimonio afectuoso. Cualquier transgresión de esta norma será considerada un incumplimiento grave del contrato. Continuó detallando las obligaciones de Carmen. Un mínimo de 3 apariciones públicas al mes, seleccionadas por el equipo de Martín. La necesidad de residir en el ático de él para mantener la coherencia de la narrativa. Y sobre todo, la cláusula de confidencialidad absoluta. Cualquier filtración, insinuación o comunicación a terceros sobre la naturaleza de este acuerdo, leyó Garrido levantando la vista por encima de sus gafas para enfatizar el punto. Resultará en la terminación inmediata del contrato y la anulación de todas las contraprestaciones económicas, presentes y futuras, además de habilitar a mi cliente para emprender acciones legales por daños y perjuicios a su imagen y a la de su empresa. Las palabras eran como barrotes de una celda invisible que se iba construyendo a su alrededor.
90 días. 90 días en una jaula de oro, actuando como la esposa devota de un hombre que la veía como una inversión. Martín permaneció en silencio durante toda la explicación, con los dedos entrelazados sobre la mesa, un rey observando desde su trono cómo se dictaban las leyes de su nuevo territorio. Una vez que la última firma se secó sobre el papel, un silencio denso ocupó la sala. El señor Garrido recogió los documentos con una eficiencia casi robótica, creando 2 copias exactas. Una fue para los archivos de su bufete, la otra se la entregó a Martín, quien la guardó en su maletín de cuero sin siquiera mirarla. Fue entonces cuando Martín deslizó una pequeña caja de terciopelo azul oscuro sobre la mesa, deteniéndola justo frente a Carmen. Ella la miró sin comprender durante un instante, hasta que él habló, su voz grave y resonando en el silencio del despacho. El primer evento es en 3 días, el baile benéfico anual en el Salón Real del Hotel Palace. Es imperativo que nuestra primera aparición como pareja sea impecable. Mi asistente personal, Inés, se pondrá en contacto con usted para coordinar los detalles. Espere también la llamada de un estilista. Necesitará un vestuario adecuado. Abrió la caja por ella, revelando un anillo. Era una pieza de una elegancia sobrecogedora. Un diamante de corte esmeralda, flanqueado por 2 más pequeños, sobre una banda de platino. Era exquisito y a la vez el objeto más frío que Carmen había visto en su vida. «Póngaselo», ordenó, no como una petición, sino como una instrucción más. Con los dedos entumecidos, Carmen tomó el anillo y lo deslizó en su dedo anular. Le quedaba perfecto, pero su peso se sentía antinatural, un grillete de lujo que le recordaba constantemente su nueva realidad. Era un símbolo, no de amor, sino del precio de la vida de su madre. Para preparar su debut social, Martín insistió en que debían construir una narrativa coherente. La llevó a su ático, un espacio que ocupaba las 2 últimas plantas de un edificio señorial, con vistas directas al Parque del Retiro. El lugar era una obra maestra del minimalismo, un vasto lienzo de paredes blancas, suelos de mármol y ventanales que iban del suelo al techo. Cada mueble era una pieza de diseño. Cada objeto de arte estaba colocado con una precisión milimétrica. Era espectacularmente bello, impresionante y tan carente de alma como una galería de arte antes de la inauguración. Reflejaba a su dueño a la perfección. «Necesitamos una historia creíble», anunció él, paseando por el salón con las manos en los bolsillos, su mirada recorriendo el espacio como si buscara fallos en su propia fortaleza. ¿Cómo nos conocimos? ¿Dónde tuvimos nuestra primera cita? ¿Por qué hemos decidido casarnos tan deprisa? La prensa y, lo que es más importante, el consejo de administración de la empresa analizarán cada detalle. Hablaba con la misma entonación que usaría para planificar el lanzamiento de un producto. Carmen, de pie en medio de aquel océano de lujo impersonal, se sintió completamente fuera de lugar. La propuesta de Martín fue tan predecible como su apartamento. Se habían conocido en una subasta de arte. Él había quedado cautivado por su pasión por un cuadro de Sorolla y había sido un romance relámpago. Era una historia tan pulcra y aburrida como las paredes que los rodeaban. Fue en ese momento, rodeada de un lujo que la asfixiaba y bajo la presión de un guión que no sentía como propio, cuando un destello de la antigua Carmen, la mujer ingeniosa y con un punto de rebeldía, salió a la superficie. Cruzándose de brazos, arqueó una ceja y le dirigió una mirada cargada de ironía. ¿No es un poco insípido? Suena a la sinopsis de una película de sobremesa. Podríamos ser más creativos. Martín detuvo su paseo y se giró para mirarla. Una expresión de genuina sorpresa cruzando su rostro por primera vez desde que se conocieron.
Claramente no esperaba que ella tuviera una opinión, y mucho menos que la expresara. «Sugiera algo mejor entonces», replicó, su tono un desafío. Carmen sonrió levemente, un gesto que no llegó a sus ojos. «No sé, quizás nos conocimos cuando intentaba salvar a un gato que se había subido a un árbol en el Retiro y me caí de la escalera directamente en tus brazos. O tal vez yo era una artista callejera que dibujaba tu retrato sin que te dieras cuenta y te enamoraste de cómo mi carboncillo capturó tu alma torturada». Su voz estaba teñida de un sarcasmo tan fino que por un momento él no supo cómo reaccionar. Por primera vez, él no la veía como un problema que necesitaba una solución financiera, sino como una persona con una lengua afilada. «Demasiado melodramático», sentenció él finalmente, aunque una casi imperceptible contracción en la comisura de sus labios delató su diversión. Podría dar una imagen de inestabilidad a los mercados. La preparación para el baile benéfico fue una experiencia surrealista. La asistente de Martín, Inés, una mujer de eficiencia implacable y sonrisa perenne, coordinó una invasión en el pequeño apartamento de Carmen. Un estilista de renombre, con un séquito de ayudantes, llegó con percheros repletos de vestidos de alta costura, cada uno de los cuales valía más de lo que Carmen ganaba en un año. La trataron como a una muñeca, midiéndola, vistiéndola, maquillándola y peinándola hasta que la mujer que le devolvía el reflejo en el espejo era una extraña. La habían enfundado en un vestido de seda de un profundo color esmeralda que se ceñía a su cuerpo y caía hasta el suelo en una cascada de tela. Le habían recogido el pelo en un moño bajo y elegante, y las joyas que le prestaron, unos pendientes de diamantes, brillaban con una luz helada. Cuando Martín llegó para recogerla, se detuvo un instante en el umbral de su salón. Su mirada la recorrió de arriba a abajo, una evaluación lenta y metódica que la hizo sentirse expuesta, como una obra de arte recién presentada para su tasación. «Adecuado», fue su único comentario, antes de ofrecerle el brazo con una formalidad distante. Durante el trayecto en el coche con chofer, el silencio entre ellos era tan pesado y lujoso como la tapicería de cuero. Carmen giraba nerviosamente el anillo en su dedo, su frío metal un ancla a la realidad en medio de aquella farsa. El salón real del Hotel Palace era un torbellino de opulencia. Candelabros de cristal derramaban una luz dorada sobre un mar de gente vestida con sus mejores galas. El aire vibraba con el murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas de champán y las notas de un cuarteto de cuerda que tocaba en un discreto segundo plano. Para Carmen era como entrar en otro planeta. Martín, sin embargo, se movía por aquel entorno con la facilidad de un depredador en su hábitat natural. Las cabezas se giraban a su paso. Las sonrisas se volvían más amplias, las manos se extendían para estrechar la suya. Y él, con Carmen del brazo, navegaba por la multitud con una gracia consumada, presentándola con una frase simple pero efectiva. «Les presento a Carmen Vega, mi prometida». Cada vez que lo decía, una pequeña parte de ella se encogía. Tenía que sonreír, asentir y aceptar las felicitaciones con una gratitud que la quemaba por dentro. Se sentía como una impostora, una actriz en el papel de su vida, y el miedo a olvidar una línea, a hacer un gesto equivocado, era una tensión constante en la nuca. Martín parecía notar su nerviosismo, porque en un momento dado, mientras un empresario de la construcción les contaba una anécdota interminable, su mano se posó en la parte baja de su espalda, un gesto posesivo y tranquilizador a la vez. El contacto a través de la fina seda del vestido le envió un escalofrío inesperado, una corriente eléctrica que no tenía nada que ver con el contrato y todo que ver con la proximidad de aquel hombre enigmático.
El verdadero desafío llegó en la forma de una mujer menuda y elegante, con el pelo plateado recogido en un moño impecable y unos ojos azules tan agudos como los de su nieto. Era Isabela de Alarcón, la abuela de Vincent Martín, la matriarca de la familia y una figura legendaria en la alta sociedad madrileña. Se acercó a ellos con una sonrisa afable que no lograba ocultar la inteligencia calculadora de su mirada. Martín, querido, por fin conozco a la joven que ha conseguido lo que ninguna otra pudo, dijo, su voz suave, pero con un filo de acero. Después de los saludos de rigor, se giró hacia Carmen, estudiándola abiertamente. Así que, cuéntamelo todo, querida. No los detalles aburridos que saldrán en las revistas. Quiero saber la verdad. ¿Cómo te lo pidió? Espero que mi nieto, a pesar de su obsesión por los negocios, aún conserve un ápice de romanticismo. La pregunta cayó como una bomba en medio de la conversación. El pánico se apoderó de Carmen. Era una pregunta tan básica, tan fundamental, y no habían preparado una respuesta. Miró a Martín en busca de ayuda, pero él también pareció momentáneamente sorprendido. El silencio se alargó durante un segundo, que pareció una eternidad. Un vacío en el castillo de naipes que habían construido amenazaba con derrumbarse. El mundo entero pareció contener la respiración, esperando su respuesta. Justo cuando Carmen abría la boca para improvisar una respuesta que seguramente sonaría falsa y torpe, Martín intervino, su voz tan serena como siempre. Colocó su mano sobre la de ella, un gesto que parecía íntimo y protector. Fue algo privado, abuela, sencillo, en el lugar donde nos dimos cuenta de que todo tenía sentido. Su respuesta fue una obra maestra de la evasión, lo suficientemente vaga para no comprometerse, pero con el toque justo de sentimentalismo para satisfacer a su abuela. Isabela de Alarcón los observó a ambos, su mirada pasando de uno a otro como si intentara descifrar un código. Finalmente sonrió. Muy bien, aprecio la discreción, pero espero más detalles en la cena familiar del domingo. Con eso se despidió, dejándolos a ambos en un estado de alivio tenso. Estuvo cerca, susurró Carmen, su corazón aún latiendo con fuerza. Lo estuvo, admitió Martín en voz baja, su pulgar trazando un círculo distraído sobre el dorso de la mano de ella antes de soltarla abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de que el gesto había durado más de lo estrictamente necesario para la actuación. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido. Al otro lado del salón, un destello discreto capturó el momento. El flash de un teléfono móvil, un pequeño guiño de luz que podría no significar nada, o podría significarlo todo. Más tarde esa noche, de vuelta en la soledad de su propio apartamento, Carmen se quitó el vestido de esmeralda y las joyas prestadas, sintiendo que se despojaba de un disfraz. El silencio era un bienvenido respiro después del ruido y la falsedad de la gala. Se sentó en el borde de su cama, el teléfono en la mano, repasando las fotos que los portales de sociedad ya habían subido. Allí estaban ellos, Martín Romero, el CEO más codiciado de España, y su misteriosa prometida. Parecían la pareja perfecta, él con su aire de poder contenido, ella con una sonrisa que casi parecía genuina. Nadie sabría nunca la verdad que se escondía detrás de esa imagen. Mientras se perdía en sus pensamientos, su teléfono vibró con la llegada de un nuevo mensaje. El número era desconocido, pero el nombre que apareció en la previsualización hizo que se le helara la sangre. Era Óscar, su exnovio, el hombre cuya traición había reafirmado su desconfianza en las relaciones. Hacía meses que no sabía nada de él. Con dedos temblorosos abrió el mensaje. Contenía solo 5 palabras, pero fueron suficientes para hacer que el suelo desapareciera bajo sus pies. Sé lo que estás haciendo.
El mensaje de Oscar vibró en la palma de su mano, y las 5 palabras que lo componían se expandieron hasta llenar cada rincón de su mente, envenenando el aire que respiraba. Sé lo que estás haciendo. Era una declaración, no una pregunta, una afirmación cargada de una amenaza latente que le revolvió el estómago. El pánico, inicial, frío y paralizante, dio paso a una oleada de furia impotente. ¿Cómo se atrevía? Después de meses de silencio, después de haberle roto el corazón con una traición casual y egoísta, reaparecía ahora, en el momento más vulnerable de su vida, para esgrimir un poder que ella ni siquiera sabía que él poseía. ¿Cómo podía saberlo? Era una suposición, un disparo a ciegas basado en las noticias de su repentino y sorprendente compromiso con uno de los hombres más ricos de España. ¿O realmente tenía pruebas? La última vez que lo había visto, él le había gritado que ella siempre había sido una arribista, que solo buscaba a alguien que resolviera sus problemas. En aquel momento, sus palabras la habían herido profundamente por su injusticia. Ahora, irónicamente, se habían convertido en una verdad a medias, una verdad distorsionada que él podría blandir como un arma. La idea de contárselo a Martín cruzó su mente, pero la desechó al instante. ¿Qué le diría? Que su pasado, un pasado desordenado y doloroso, amenazaba con hacer estallar su acuerdo tan meticulosamente construido. Él la vería como un riesgo, una variable incontrolada en su ecuación perfecta. Se sentiría aún más atrapada, con la amenaza de Oscar por un lado y las cláusulas de penalización del contrato por el otro. Estaba sola en esto. Al día siguiente, una llamada de Inés la convocó a la sede de Romero Corp. El ambiente en la oficina de Martín era tan gélido como lo recordaba, pero esta vez la tensión entre ellos era casi palpable. Él no perdió el tiempo en formalidades. Sobre la mesa de conferencias le esperaba una carpeta encuadernada en cuero. «Anoche tuvimos suerte», comenzó él, su voz desprovista de cualquier calidez. «Pero la suerte es un activo poco fiable. No podemos permitirnos más improvisaciones. A partir de ahora, seguiremos un guión». Abrió la carpeta. En su interior había un documento de 20 páginas titulado «Biografía de una relación, Martín Romero y Carmen Vega». Era el trabajo de su equipo de relaciones públicas, un relato ficticio y detallado de su amor. Contenía fechas, lugares, anécdotas ensayadas sobre cómo se conocieron, la versión de la galería de arte, pulida y perfeccionada, la canción que supuestamente era su canción, e incluso una lista de los platos preferidos de cada uno en restaurantes específicos de Madrid. La meticulosidad del documento era tan impresionante como aterradora. Carmen lo hojeó, sintiendo una mezcla de asco y una extraña y retorcida diversión. «¿De verdad crees que esto va a funcionar?», preguntó, su voz cargada de incredulidad. «¿Crees que puedes fabricar una vida entera en una carpeta? ¿Que los sentimientos se pueden aprender como el guión de una obra de teatro?» Martín levantó la vista de su portátil, su expresión impaciente. «No me interesan los sentimientos, señorita Vega. Me interesa la coherencia y la eficacia. Y nuestra actuación de anoche fue ineficaz y peligrosa. Este documento no es una sugerencia, es su nuevo libro de texto. Espero que lo memorice». La frialdad de su tono fue como una bofetada. Era un recordatorio brutal de que, para él, ella no era más que una empleada en el papel más importante de su carrera. Unos días después de la discusión por el dossier de amor, Martín la sorprendió con una petición inesperada. La guió a través de su ático hasta una puerta de cristal que daba a la terraza, un espacio que ella solo había vislumbrado desde el salón. Era un área enorme, con un potencial increíble, pero estaba desoladoramente vacía. Aparte de unas baldosas grises y un par de maceteros con plantas moribundas, no había nada.
El espacio se sentía tan estéril y desaprovechado como el resto del apartamento. Martín se detuvo en el centro, sus zapatos caros resonando en el silencio. «Este lugar era el favorito de mis padres», dijo, su voz perdiendo por primera vez ese tono ejecutivo y adquiriendo un matiz más suave, casi melancólico. «Mi madre tenía un don especial para los jardines. Podía hacer florecer cualquier cosa. Cuando murieron, cerré la puerta y no he vuelto a pensar en ello». Fue la primera grieta real que Carmen vio en su armadura. Una confesión de pérdida y de incapacidad que lo humanizó de una forma que ninguna interacción anterior había conseguido. Se giró hacia ella y en su mirada había algo que no era una orden, sino una petición genuina. «El Consejo de Administración insiste en hacer un reportaje fotográfico aquí, en nuestro hogar. Necesitan ver un nido de amor, no una sala de juntas. Me han dicho que usted es diseñadora, que es capaz de encontrar belleza y calidez en espacios fríos». Hizo una pausa, su mirada recorriendo el desolado paisaje de baldosas. «Demuéstremelo. Convierta esto en un lugar donde alguien querría vivir». La petición la desarmó. No le estaba pidiendo que actuara, sino que creara. Le estaba ofreciendo un lienzo en blanco, un pequeño rincón en medio de su farsa donde ella podía ser ella misma. Carmen aceptó el desafío con un fervor que no había sentido en meses. Se sumergió en el proyecto de la terraza como una náufraga que encuentra tierra firme. Pasó horas allí arriba, midiendo, dibujando, sintiendo el sol y el viento en su rostro. Por primera vez desde que firmó el contrato, no se sentía como una impostora. Se sentía como una profesional, una artista. En su cuaderno de bocetos no solo diseñó un jardín, sino que imaginó una vida. Trazó los contornos de una pérgola de madera cubierta de jazmín y bugambillas, creando un refugio de sombra y aroma. Dibujó un pequeño estanque con el suave murmullo del agua corriendo. Proyectó zonas de descanso con sofás cómodos y cojines de colores cálidos, e incluso una pequeña zona de huerto con hierbas aromáticas. Quería crear un oasis, un santuario suspendido sobre el caos de la ciudad, un lugar que invitara a la conversación y a la calma. Una tarde, mientras estaba sentada en el suelo, completamente absorta en los detalles de un boceto para un banco de teca, se dio cuenta de que Martín la observaba desde el umbral de la puerta de cristal. No supo cuánto tiempo llevaba él allí. No tenía su habitual máscara de CEO. En su lugar había una expresión de curiosidad genuina. Se acercó lentamente y miró por encima de su hombro el dibujo. «Es un jardín de invierno», dijo él, su voz apenas un susurro. «Mi madre siempre quiso uno». En ese momento compartieron algo real, una visión de belleza, un puente entre el legado de sus padres y un futuro que, por un instante, no parecía del todo falso. Él no lo dijo, pero ella vio en sus ojos una admiración que valía más que cualquier cumplido ensayado. La siguiente prueba en su agenda de mentiras era un fin de semana romántico en la Sierra de Guadarrama, a 1 hora de Madrid. La idea, por supuesto, había partido del equipo de relaciones públicas de Martín. Necesitaban fotos de la pareja en un entorno relajado e íntimo, lejos del brillo de los eventos de la ciudad, para vender la idea de un amor profundo y genuino. La logística fue, como siempre, impecable. Un coche los esperaba con equipaje que un asistente había preparado para ambos. Carmen se sentía ridícula, empacando ropa para una escapada romántica con un hombre con el que apenas cruzaba palabras que no estuvieran relacionadas con el contrato o la terraza. El viaje en coche transcurrió en un silencio tenso, solo roto por las indicaciones del navegador. Mientras los paisajes urbanos daban paso a las sinuosas carreteras de montaña, Carmen no podía evitar pensar en el mensaje de Óscar. La amenaza latente añadía una capa de ansiedad a la ya de por sí extraña situación.
Cada coche que los adelantaba, cada rostro anónimo, le parecía una posible amenaza. Se sentía como si estuviera caminando por una cuerda floja, y aquel fin de semana falso no era más que una complicación innecesaria, un riesgo que no quería correr. La finca era impresionante. Una antigua casa de piedra, restaurada con un gusto exquisito, se alzaba en medio de un valle rodeado de robles y pinos. Era un lugar de una belleza serena y aislada, el escenario perfecto para un romance o para una película de terror, pensó Carmen con ironía. Un ama de llaves sonriente los recibió y los condujo a través de salones con chimeneas de piedra y suelos de madera crujiente hasta su habitación, o mejor dicho, su suite. El equipo de Martín, en su afán por la autenticidad, les había reservado una única y enorme suite principal. Contaba con una cama con dosel, una zona de estar con un sofá frente a una chimenea y un balcón con vistas al valle. La incomodidad se instaló entre ellos como un tercer huésped no invitado. Martín dejó su maleta junto a la puerta, manteniendo la mayor distancia posible de la cama. Carmen se acercó a la ventana, observando cómo el cielo empezaba a teñirse de un gris plomizo. Se avecinaba una tormenta. Supongo que el equipo de Relaciones Públicas tiene una fe ciega en que respetaremos la cláusula 7, apartado A, comentó ella, su voz teñida de un sarcasmo que no pudo reprimir. Martín se limitó a aflojarse la corbata, un gesto que delataba su propia tensión. El equipo de Relaciones Públicas a veces sobreestima el poder de la decoración, replicó él, su mirada fija en la chimenea apagada. La tormenta estalló con la furia de un dios enfadado. Rayos furiosos partían el cielo oscuro y el sonido de los truenos retumbaba en el valle, haciendo vibrar los cristales de las ventanas. La lluvia caía a cántaros, un torrente que parecía decidido a borrar el mundo exterior. Y entonces, con un parpadeo y un zumbido, la luz se fue. La casa quedó sumida en una oscuridad casi total, rota únicamente por el resplandor intermitente de los relámpagos y la débil luz de emergencia del pasillo. Estaban atrapados, sin cámaras, sin asistentes, sin el consejo de administración, sin el mundo observándolos. La farsa se disolvió en la penumbra. El ama de llaves les trajo velas y encendió un fuego en la chimenea de la suite, creando un pequeño círculo de luz y calor en medio de la oscuridad. Sentados en el sofá, con el crepitar de la leña y el rugido de la tormenta como única banda sonora, las barreras entre ellos comenzaron a desmoronarse. Fue él quien rompió el silencio. «¿Cómo está su madre?», preguntó, y la pregunta sonó genuina, desprovista de cualquier interés contractual. Carmen, sorprendida, le contó sobre la última visita, sobre la esperanza y el miedo que convivían en cada conversación. Y luego se atrevió a preguntar ella, «¿Y tu padre? Hablas mucho de su legado». Martín se quedó mirando el fuego durante un largo rato antes de responder. «Mi padre era una fuerza de la naturaleza. Construyó un imperio de la nada, pero el imperio se convirtió en su vida y esperaba que también fuera la mía. A veces siento que estoy viviendo su sueño, no el mío, que si fallo, no solo me fallo a mí, sino a su memoria». En la intimidad de la tormenta ya no era el CEO, era solo un hombre, confesando su soledad y el peso de sus cadenas doradas. Animada por su inesperada vulnerabilidad, Carmen le confió su propia herida, la raíz de su desconfianza. Le habló de su padre, un hombre encantador y lleno de grandes promesas que un día desapareció, dejándolas a ella y a su madre con una montaña de deudas y un corazón roto. Él también creía que todo tenía un precio, dijo ella, su voz un susurro apenas audible por encima del sonido de la lluvia. Creía que podía comprar el perdón con regalos, que podía compensar su ausencia con dinero. Por eso
Por eso este acuerdo me resulta tan difícil. Me recuerda a él. La idea de que las personas son activos, transacciones, me aterra. La confesión quedó suspendida en el aire cálido entre ellos. Martín la miraba, y en sus ojos, iluminados por el baile de las llamas, Carmen no vio al empresario calculador, sino a un hombre que parecía comprenderla. La tormenta exterior arreciaba, pero en la habitación una calma extraña se había instalado. La distancia entre ellos, en el sofá, se había reducido sin que ninguno de los dos se diera cuenta. La conversación había construido un puente sobre el abismo de su contrato, un puente frágil hecho de secretos compartidos y vulnerabilidades expuestas. Por primera vez, no eran Martín Romero y Carmen Vega, el contratista y la contratada. Eran solo Martín y Carmen. El momento que siguió pareció inevitable, tan natural como la lluvia que golpeaba los cristales. El aire estaba cargado de todo lo que no se había dicho, de la tensión acumulada durante semanas, de la sorpresa de encontrarse el uno en el otro. Él levantó una mano, lentamente, como si temiera romper el hechizo, y con la punta de los dedos apartó un mechón de pelo que se le había escapado y le acariciaba la mejilla. El contacto fue como una pequeña descarga eléctrica, un chispazo que encendió algo en el interior de Carmen. Su piel se erizó y su respiración se quedó atrapada en su garganta. Él no retiró la mano. En cambio, su pulgar trazó una línea suave sobre su pómulo. La luz del fuego danzaba en sus ojos, y en ellos Carmen vio una pregunta, una duda, una necesidad que reflejaba la suya. Se inclinó hacia ella, y esta vez Carmen no retrocedió. Lo encontró a mitad de camino. El beso no tuvo nada que ver con las apariencias ni con el contrato. Fue real. Comenzó con una ternura vacilante, un roce de labios que era una exploración, un reconocimiento. Luego se profundizó, volviéndose más urgente, impregnado de toda la soledad, la presión y el anhelo no reconocido que ambos habían estado reprimiendo. Fue un instante de conexión pura, un acto de rebelión contra las reglas que ellos mismos habían creado, un momento en el que la única cláusula que importaba era la atracción innegable que había surgido entre ellos. El beso terminó, dejándolos a ambos sin aliento en el silencio repentino, con solo el eco de la tormenta y el latido acelerado de sus corazones. Carmen lo miró, esperando, anhelando ver en su rostro la misma revelación que sentía en su interior, la sensación de que algo fundamental había cambiado para siempre. Por un instante fugaz, lo vio. Vio sorpresa, vulnerabilidad, asombro, pero luego, como una persiana metálica que se cierra de golpe, todo desapareció. El pánico se apoderó de sus facciones. La máscara del CEO, fría e impenetrable, volvió a encajar en su lugar. Se apartó de ella bruscamente, creando una distancia física que fue tan dolorosa como un golpe. Se levantó del sofá y caminó hacia la oscura ventana, dándole la espalda. Cuando finalmente habló, su voz era cortante, gélida, despojada de toda la calidez que había tenido momentos antes. «Esto», dijo, su voz resonando en la habitación, «ha sido un grave error, una estupidez. No puede volver a suceder». Las palabras cayeron sobre Carmen como trozos de hielo, apagando el calor que el beso había encendido en ella. Se quedó sola junto al fuego, temblando, la sensación de sus labios aún vibrando en los de ella, pero ahora manchada por el sabor amargo de un rechazo tan rápido y absoluto que le robó el aliento. Habían roto la regla más importante de su contrato, y en lugar de liberarlos, parecía haberlos encerrado en una jaula aún más fría. El viaje de vuelta desde la sierra fue un ejercicio de tortura silenciosa. La tormenta de la noche anterior había dejado el aire limpio y el paisaje resplandeciente, pero dentro del coche la atmósfera era densa y gélida. Martín se había atrincherado detrás de la pantalla de su teléfono,
tecleando furiosamente, sus dedos moviéndose con una precisión mecánica que delataba su necesidad de recuperar el control. No la miró ni una sola vez. Cada kilómetro que los acercaba a Madrid era un kilómetro que los alejaba de la intimidad cruda y real que habían compartido junto al fuego. Carmen miraba por la ventanilla, viendo pasar los árboles y las montañas como manchas borrosas a través de sus ojos anegados en lágrimas que se negaba a derramar. El rechazo de Martín, tan brusco y total, era un dolor agudo en el pecho, más profundo que cualquier humillación que hubiera temido del contrato. No la había herido el CEO que cumplía una cláusula. La había destrozado el hombre que por un instante le había permitido ver su alma, solo para luego cerrar la puerta con una violencia inusitada. El beso no había sido un error. El error, se dio cuenta con una amargura que le quemaba la garganta, había sido creer que para él podría haber significado lo mismo que para ella. Había sido un momento de debilidad para él. Para ella, había sido un momento de revelación. De vuelta en la ciudad, la distancia entre ellos se convirtió en un abismo. Se comunicaban estrictamente a través de Inés, quien, con su profesionalidad inquebrantable, transmitía mensajes sobre horarios y preparativos para el próximo evento público sin dar muestras de notar la temperatura glacial que se había instalado entre sus jefes. El trabajo en la terraza se detuvo. Los bocetos de Carmen quedaron abandonados en su apartamento, un recordatorio doloroso de un proyecto que había simbolizado una posible conexión y que ahora representaba otra puerta cerrada. Carmen intentó refugiarse en su rutina, en las visitas al hospital, donde la sonrisa frágil de su madre era a la vez su consuelo y la justificación de todo aquel sacrificio. «Te veo más triste, hija», le dijo Elena una tarde, acariciándole la mano. «¿Es ese hombre? ¿Te está tratando bien?» Carmen forzó una sonrisa y mintió. «Es solo el estrés del trabajo». «Mamá, Martínez...» «Correcto». La palabra le supo a veneno. «Correcto. Frío. Distante. Un socio comercial que había probado un producto, no le había gustado, y lo había devuelto al estante. El peso del anillo en su dedo nunca se había sentido tan insoportablemente pesado. Un círculo de metal que ahora no solo representaba un acuerdo, sino también la promesa rota de un beso en una noche de tormenta. La catástrofe se desató un martes por la mañana, con la banalidad con la que suelen ocurrir los desastres. Carmen estaba en una pequeña cafetería de su barrio, intentando encontrar un momento de normalidad con un café con leche y un cuaderno de dibujo, cuando su teléfono comenzó a vibrar con una insistencia demencial. Mensajes de amigos, llamadas perdidas, notificaciones de redes sociales. Un amigo le envió un enlace sin ningún texto, solo el link. El corazón le dio un vuelco. Hizo clic. La pantalla se iluminó con el titular de uno de los blogs de cotilleos más leídos del país, escrito en 1900 en letras mayúsculas y sensacionalistas. La gran estafa de Martín Romero, el contrato secreto con el que compró a su prometida por 100 días. Debajo, el artículo desgranaba con una crueldad metódica los detalles del acuerdo. Publicaron fotografías de páginas clave del contrato con las cláusulas más humillantes resaltadas en amarillo. Y lo peor de todo, para darle un rostro a la traición, el artículo incluía capturas de pantalla de antiguos mensajes de texto entre ella y Oscar, conversaciones sacadas de contexto, manipuladas para que pareciera que ella se quejaba de su falta de dinero y fantaseaba con encontrar a un hombre rico que la salvara. La pintaban como una maestra de la manipulación, una alpinista social sin escrúpulos. En cuestión de minutos, su vida privada se convirtió en un espectáculo público y ella en la villana de la función. El escándalo explotó con la fuerza de una bomba nuclear informativa.
En menos de una hora, la historia había saltado de los blogs a los principales portales de noticias. La cara de Carmen estaba en todas partes, junto a la de Martín, en un montaje que los presentaba como los protagonistas del mayor fraude romántico del año. Los paparazzi, como una jauría de lobos, no tardaron en encontrar su dirección y acamparon frente a su portal, convirtiendo su calle en un circo mediático. Las acciones de Romero Corp cayeron en picado en la apertura de la bolsa, una hemorragia de millones de euros que reflejaba la pérdida de confianza del mercado. El antagonista sistémico, el Consejo de Administración, no tardó en reaccionar. A mediodía, la empresa emitió un comunicado oficial, frío y corporativo, anunciando la convocatoria de una reunión de urgencia del Consejo para evaluar el impacto de las recientes informaciones en la reputación de la compañía y discutir las medidas necesarias concernientes a su liderazgo. La amenaza era explícita. Martín iba a perder la presidencia, el imperio de su padre. Ella, por su parte, ya lo había perdido todo: su anonimato, su dignidad y, con la inminente anulación del contrato, el dinero para la operación de su madre. La línea roja había sido cruzada y la explosión había destruido todos los frentes a la vez. En la sala de juntas del 30º piso, el mismo lugar donde todo había comenzado, el ambiente era fúnebre. Los miembros del consejo, hombres y mujeres de rostros severos y trajes caros, estaban sentados alrededor de la larga mesa con copias impresas del artículo del escándalo frente a ellos. Martín estaba en la cabecera, solo, su equipo de abogados sentado a una distancia respetuosa. Le habían aconsejado una estrategia: negarlo todo, afirmar que el contrato era una falsificación y acusar a Carmen de extorsión, destruirla para salvarse. Pero mientras escuchaba a los abogados susurrarle al oído, solo podía pensar en la conversación en la noche de la tormenta, en la vulnerabilidad que ella le había mostrado. Destruirla a ella sería destruirse a sí mismo. El miembro más antiguo del consejo, un hombre llamado Joaquín Mendieta, que había sido la mano derecha de su padre, lo miró por encima de sus gafas. Su voz, grave y cansada, silenció a todos los demás. Martín, déjate de abogados. Míranos a los ojos y responde a una sola pregunta. Responde con un sí o un no. Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención de todos. ¿Niegas haberle pagado a la señorita Vega para que se hiciera pasar por tu prometida? El silencio que siguió fue la respuesta más elocuente. Martín no pudo, no quiso pronunciar la mentira que podría haberlo salvado. Mientras el consejo deliberaba su destino, Martín miró su teléfono, no para ver la cotización de las acciones, sino las noticias. Y lo vio. Un reportero, en directo desde la entrada del hospital público donde aún estaba ingresada Elena, mostraba cómo una nube de periodistas y cámaras intentaba abordar a Carmen mientras entraba en el edificio, acosándola con preguntas crueles. Vio el pánico y el dolor en su rostro, y algo dentro de él se rompió. El legado de su padre, el precio de las acciones, la opinión del consejo, todo se desvaneció. Solo quedó la imagen de la mujer que había besado bajo la tormenta, siendo devorada por los lobos que él mismo, indirectamente, había soltado. En ese preciso instante tomó una decisión. Se levantó de la mesa, interrumpiendo las deliberaciones del consejo. Los rostros se giraron hacia él, atónitos. Ignoró una llamada entrante de su abogado principal y caminó con paso firme hacia la puerta. «Inés», dijo a su asistente que lo esperaba fuera, «cancela mi agenda para el resto de la semana y prepara un traslado médico de máxima prioridad. Ahora». Sin dar más explicaciones, se dirigió al ascensor. Había pasado semanas protegiendo su empresa, ahora iba a proteger a su familia, la única que le importaba. Carmen se sentía como una leona acorralada,
intentando proteger a su madre enferma del caos que se había desatado en los pasillos del hospital. El personal de seguridad hacía lo que podía, pero la prensa era insistente. Fue entonces cuando lo vio. Martín apareció en el extremo del pasillo, moviéndose con una determinación que apartaba a la gente a su paso. No llevaba su máscara de SEO. Su rostro mostraba una furia controlada y una preocupación genuina. No se detuvo a dar explicaciones ni a pedir disculpas. Actuó. Se acercó directamente a ella y con una voz baja pero firme para que solo ella la oyera, le dijo: «Se acabó. Vámonos de aquí». Se dirigió al mostrador de enfermeras y en cuestión de minutos un equipo médico privado estaba allí. «He organizado el traslado de su madre a la Clínica Navarra inmediatamente», le explicó a una Carmen estupefacta. «Tendrá una suite privada, la mejor atención y un equipo de seguridad permanente. Nadie volverá a molestarla. Nadie». Supervisó personalmente cada detalle, hablando con una dulzura inesperada a Elena para tranquilizarla, y cuando salieron hacia la ambulancia privada, usó su propio cuerpo como escudo para protegerlas de los flashes de las cámaras. En ese gesto, Carmen lo entendió todo. Él no había acudido allí para salvar su imagen, había acudido para salvarlas a ellas. Estaba cuidando de la familia de ella antes que de sí mismo. Una vez que Elena estuvo instalada en una habitación tranquila y lujosa de la clínica privada, a salvo del mundo exterior, Martín se giró hacia Carmen en el silencioso vestíbulo. La adrenalina de la huida había pasado, dejando un espacio cargado de tensión y de palabras no dichas. Carmen lo miró sin saber qué esperar. ¿Una reprimenda? ¿Instrucciones para desaparecer? En lugar de eso, él sacó su teléfono y le dio una única orden a Inés, que había llegado discretamente. «Convoca una rueda de prensa, aquí mismo, en la puerta de la clínica, en 30 minutos». Carmen lo miró, horrorizada. «¿Qué estás haciendo? Tus abogados dirán que es un suicidio». Él guardó el teléfono y la miró a los ojos. Por primera vez, vio sus defensas completamente bajas. Vio arrepentimiento, determinación y algo más, algo que se parecía a la desesperación. «Mis abogados me aconsejan que te destruya para salvarme, me aconsejan que mienta, pero he pasado toda mi vida tomando decisiones basadas en la lógica del negocio, en el cálculo de riesgos». Se acercó un paso más y me ha llevado a estar a punto de perder lo único que tiene un valor real. Se acabó el cálculo, Carmen. Es hora de decir la verdad. 30 minutos después, Martín se encontraba frente a una pared de micrófonos y cámaras, en la misma entrada por la que acababa de proteger a Carmen y a su madre. La multitud de periodistas guardó un silencio expectante. Él carraspeó, pero no miró a las cámaras. Sus ojos buscaron a Carmen, que observaba desde una distancia segura, cerca de la entrada de cristal, y le habló a ella. «Buenos días», comenzó, su voz firme y clara. «No voy a hacerles perder el tiempo con desmentidos ni evasivas. La historia que han publicado es, en su esencia, cierta. Hubo un contrato». Un murmullo recorrió a la prensa. «Sí, redacté un acuerdo de negocios para proteger mi compañía. Creía, como me habían enseñado, que el control lo era todo, que cada problema tenía un precio y una solución transaccional». Hizo una pausa y su mirada se intensificó. Pero esa decisión, nacida de la arrogancia, resultó ser la mejor inversión de mi vida, porque ese contrato me trajo a la única persona que me ha demostrado que mi verdadero valor no está en mis acciones en la bolsa, sino en mis acciones por la gente a la que amo. Carmen Vega me enseñó que la verdadera fortaleza no reside en controlar a los demás, sino en ser lo suficientemente valiente como para volverse vulnerable por ellos. Entonces, ante el asombro de todos, sacó del bolsillo de su chaqueta una copia doblada del contrato y, metódicamente, lo rompió en 2 y luego en 4,
dejando caer los pedazos al suelo. «Ese acuerdo está terminado», declaró. El sonido de los flashes de las cámaras fue ensordecedor. «Pero hoy quiero proponer uno nuevo, uno real». Ignorando a la prensa, caminó los metros que lo separaban de Carmen. La multitud se apartó para dejarle paso. Cuando llegó frente a ella, cuyo rostro era un mapa de incredulidad y lágrimas, se arrodilló. Metió la mano en el bolsillo y sacó el anillo de diamantes, el mismo que ella le había devuelto en silencio hacía días. «Carmen Vega, me enamoré de ti en medio de la mentira más grande de mi vida», dijo, su voz quebrada por la emoción, pero resonando con una sinceridad absoluta. «Me has enseñado lo que es el valor real. ¿Me harías el inmenso honor de ayudarme a construir una vida de verdad? Cásate conmigo, sin cláusulas, sin plazos, sin condiciones, para siempre». El mundo contuvo la respiración, y a través de sus lágrimas, Carmen pronunció la única palabra que importaba: sí. 6 meses después, el sol de la tarde bañaba la terraza del ático en una luz dorada y cálida. El espacio, antes una desolada extensión de baldosas grises, era ahora un jardín exuberante y lleno de vida, una réplica exacta del boceto que Carmen había dibujado. El aire olía a tierra húmeda, a jazmín y a romero. El suave murmullo del agua de una pequeña fuente se mezclaba con los lejanos sonidos de Madrid. Carmen estaba de pie junto a la barandilla, contemplando la ciudad, cuando sintió unos brazos rodearla por la cintura. Martín apoyó la barbilla en su hombro, y ella se reclinó contra él, en un gesto de comodidad y pertenencia. «Es perfecto», susurró él, besándole el cuello. «Es nuestro hogar». No había tensión en su voz, solo una paz profunda y sosegada. La puerta de cristal se abrió y Elena salió a la terraza. Se la veía radiante, con el color de vuelta en sus mejillas y una sonrisa genuina. Llevaba una bandeja con 3 vasos de limonada. La operación había sido un éxito rotundo, y su recuperación un milagro impulsado por la tranquilidad y los mejores cuidados. Dejó la bandeja en una mesita y se unió a ellos para mirar el atardecer. Allí estaban los 3, una familia forjada en el fuego de un escándalo, una familia nacida de un contrato pero consolidada por el amor. Contemplaron en silencio cómo el sol se ocultaba tras los edificios, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas, en paz, finalmente en casa.